Innovación, a cargo de Kim Ryo-cho, director adjunto de la División de Política de Internet del Ministerio de Ciencia y TIC de Corea. El señor Cho es ingeniero eléctrico y electrónico del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, KAIST, y cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de esta misma institución. Le damos entonces la bienvenida, señor Cho. Hello, my name is Cho from South Korea. 편입한 한국어로 발표하도록 하겠습니다. 앞에 연사님께서 새로운 Estamos entendiendo que las innovaciones de tecnología, vamos a hablar sobre ese asunto. Gobierno coreano, el sandbox, el arenero regulatorio, está intentando de regular de esa forma y vamos a mostrar sobre el gobierno coreano, de las experiencias y qué es lo que logramos en el momento. Entonces vamos a hablar de qué se trata el arenero regulatorio y ejecutando eso durante 6 meses vamos a mirar cuáles son los casos y cuáles han sido los obstáculos que tuvieron con la experiencia y además de eso, cuáles son los problemáticos y qué debería hacer desde parte del gobierno. Entonces, vamos a mirar en la presentación el gobierno coreano en 2018 empezó a utilizar en Parlamento coreano la ley para utilizar el arenero regulatorio y vamos a utilizar la parte de inteligencia artificial, drone, robot, blockchain y online y offline. ¿Y cómo podríamos aplicar eso? Y la persona, digamos, anterior de mí ya había hablado de que la primera aplicación de Sandbox había sido en Inglaterra y el FINDETER fue como la organización principal y en caso de Corea, en TIC, vamos a aplicar las normatividad que puede ser organizada. En caso de Corea, las normas había sido organizado por la normatividad positiva. ¿Eso qué significa? La organización de la ley está ya organizado y afuera de eso no pueden realizar ninguna modificaciones. Entonces, deberíamos mirar la parte de no positivo, que es la forma de definir solo lo prohibido para que puedan hacer más cosas. Y en ese lado se podría tener como la parte de la seguridad y utilización de los usuarios y tiene como varios problemas en ese momento. Además de eso, las legislaciones tienen que pasar el Parlamento y hacer la corrección de la ley. Entonces, para que vaya a salir las tecnologías innovadoras, es necesario que vayan a aceptar primero las leyes que están en ese momento ejecutando. Vamos a hablar sobre el gobierno coreano. Hay como 3 legislaciones principales. Primero es el chequeo rápido, el que vaya a tener la empresa tiene como un modelo nuevo y muestra ese modelo nuevo para preguntar al gobierno si realmente existe alguna normativa que va en contra del empresario. Y la segunda y la tercera es como herramienta fundamental de Sandbox,
El tercero habla del permiso temporal. Eso habla de eh, que estamos hablando anteriormente, de que la ley tiene que la ley no puede superar la velocidad de las tecnologías nuevas que está saliendo. Entonces, por esa misma razón, habla de cómo podríamos darle permiso anteriormente, antes de que la ley vaya a recuperar su área. Entonces, eh, hay algunas legislaciones que están prohibiendo esas tecnologías nuevas y, digamos, Corea permite esas prohibiciones que existen en la ley. Eh, y digamos, en la parte de chequeo rápido y la regulatorio específico y el permiso temporal, hay como, digamos, leyes superiores que son especiales. Entonces, más que las leyes normales, como más arriba y superiores, eso significa que aunque lo prohibían, puede, digamos, utilizar esas leyes afuera y pueda entrar en un mercado nuevo a través de esas leyes. Estas legislaciones que hay varios casos que han pasado. eh, entonces, primero, ustedes ya conocen los relojes de Google Watch, y pues hay muchas personas que están utilizando el electro, la parte de electrocardiograma, y pues en el caso de Corea ha estado prohibido esas leyes y digamos las leyes han sido más flexibles y han aceptado la forma de medición electrocardiograma. Y en cuanto a al segundo caso, quisiéramos hablarle que nosotros estamos recibiendo cada rato el recibo público. Entonces no es como en forma del correo o el courier, sino digamos desde el principio el mensaje lo puedan recibir a través de un celular. Y en 2019, en enero, tuvieron como 6 tipos de comités de deliberación y hay 8 empresas principales que han permitido. Y vamos a hablar de segundo punto, que es como, digamos, si ustedes consideran un servicio TIC, pero digamos, en ese momento la realidad virtual es como una moda y tendencia. Y en caso de Corea, en esos servicios pueden utilizar a través de furgoneta transportando el entretenimiento, pero estaba prohibido anteriormente. Esas furgonetas que hicieron pues pueden ir, digamos, a algunos lados en la transportación a través de los lugares o usuarios que estén en campo o zonas de regiones que estén muy lejos. El tercero es como, digamos, el otro permiso que dieron desde el comité de deliberación. En caso de Corea, muchas personas no van hasta el restaurante, sino llaman al restaurante y si no tiene el servicio domiciliario de comida. Eh, entonces, por esa misma razón, digamos, movilizan esa comida a través de una moto y la moto siempre transporta algo y digamos es un objeto que se mueve continuamente y no pueden hacer publicidad a través teniendo como adornos de adhesión en LDE. Entonces, utilizando, digamos, la caja que está en a la parte trasera de la moto, es que nosotros pedimos como algunos cambios de la presentación, pero digamos es la presentación anterior que tenía. Discúlpanos por la situación. El cuarto caso, vamos a mostrarle el primer caso y el segundo. El primer caso habla del, digamos, el
taxista que tiene la aplicación puede solo tener solo un usuario, no puede tener dos. Y digamos, mientras está realizando el servicio, no puede recibir otro servicio sin el permiso del usuario principal que haya tenido y tiene como una castigación por la ley. Pero digamos, como las aplicaciones de los Uber ha mejorado, no solo reciben un tipo de usuario, sino varios usuarios comparten el automóvil o digamos el precio baja por el precio y porque son varios usuarios y eso es beneficioso para el taxista porque recibe un poco de tarifa adicional. Aunque eso esté prohibido en este momento en sandbox regulatorio, pero digamos solo tiene que ser como la limitación es que el usuario tiene que desear de compartir el taxi. O por ejemplo, hay segundo como ejemplo que digamos en caso de los restaurantes coreanos siempre tiene que tener una cocina disponible, digamos, para tener un restaurante o abrir un restaurante se necesita mucha inversión, pero a través del, digamos, regulación arenero, nosotros podemos utilizar arrendando la cocina el tiempo necesario para yo utilizar o ejecutar el servicio que necesite. Por ejemplo, podría ser que, digamos, tengan una cocina dividido para 6 empresas diferentes y eso es aprobado. En caso de extranjeros se utilizaba, pero en caso de Corea eso nunca fue admitido como tal. Y eso fue como apertura de varios negocios. Pero en caso de los 6 meses anteriores que nosotros tuvimos, yo también sentí muchas cosas que sentí la lástima porque hay personas que solicitan el servicio y no fue pasado el servicio como tal. Por ejemplo, podría ser como criptomoneda como nuestro ejemplo. Eh, el gobierno coreano, criptomoneda no está recibiendo como una moneda como tal, o digamos, hay países que están utilizando criptomoneda para el lavado de plata o especulación de dinero. Entonces, por esa misma razón, nosotros no pudimos hacer pasar ese obstáculo en caso de giros internacional por la parte de comisión o digamos velocidad del envío es positivo, pero digamos eh, puede ser como positivo para los usuarios como tal y ellos internacionales que digamos la comisión es mucho más baja o digamos puede ser mucho más rápido el envío del giro. Pero el gobierno coreano está revisando y ha tenido como dos tipos de problema. Primero ha sido el giro internacional que digamos que fue el lavado de plata lo más principal y digamos el criptomoneda de especulación de las personas que incrementa y baja el precio de la moneda como tal ha sido el problema. Y el segundo ha sido como el servicio de plataforma de los taxis, por ejemplo, como digamos de transporte parecido del arriendo del carro como tal. Por ejemplo, podría ser el Uber. Y en Corea eso no puede ser ofrecido por nada, por ninguna constancia. Por ejemplo, los taxistas que están ya teniendo los taxis, entonces las partes interesadas tuvieron el choque con las empresas taxistas. Eh, entonces, hay empresas que han solicitado que utilizara ese servicio de arrendamiento de carros, pero no ha pasado el regulatorio. Entonces, desde parte del gobierno, nosotros sabemos que tenemos muchos obstáculos y pensamos en cómo podríamos superar esos obstáculos que tenemos en el momento. En caso de los obstáculos
cómo podríamos, digamos, el permiso de toda la superficie o digamos que las son, eso quiere decir las partes de ministerios que están relacionados y ellos, como digamos Ministerio del TIC, tienen como la responsabilidad de conectar y intermediar con las personas correspondientes. Entonces, si los ministerios correspondientes tienen que darle permiso, piensan que inmediatamente es aceptado por 100% o mitigado, pero realmente en esa parte la regulatorio de Arenero es como digamos la parte intermediario. Está diciendo exactamente que vayamos a probar a ejecutarlo por el momento y mirar la seguridad del usuario y la comodidad que podría tener, digamos, en el momento y también, digamos, la sobrevivencia de los varios interesados en el tema y después de revisar todo eso, hacemos la mitigación de la normatividad. Entonces, tenemos que especificar eso muy bien. Y segundo, quisiéramos hablar del punto de vista contraria que nosotros tenemos. Por ejemplo, Ministerio de Transporte o Ministerio de Negocios Internacionales está criticando que el Ministerio TIC de Corea está intentando de variedad de intenciones diferentes. Pero digamos, las empresas o el mercado está teniendo la necesidad y dice como que se están quejando porque el 18 casos en total han pasado y hay como muchos problemas en cuanto a la normatividad, como en caso de taxistas, en caso de la normatividad no ha sido flexibilizado, entonces hay muchas quejas sobre ese tema específicamente. Entonces ha sido como, digamos, una pelea de los dos puntos extremos que no se han acercado. Y en caso del gobierno, el cambio en caso del Ministerio del TIC de Corea, hay como, digamos, varias mitigaciones de normatividad que, digamos, han sentido que los ministerios relacionados no han sido positivos o, digamos, no han sido como en frecuencia de movimientos, sino, digamos, no le han gustado, digamos, que hay más trabajo por generado por el nuevo servicio que nosotros estamos lanzando. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, que generalizar y realizar como varios tipos de resolución y en caso de que ya, como digamos, el hablar en muchas prensa que digamos que hable de esos temas, de la solicitud del servicio como tal y que el mercado si mueve diciendo que digamos va a aceptar este tipo de servicio, aceptarlo. Y en caso de los emprendedores también tienen como varios problemas porque digamos hay necesidad de hacer una preparación más perfecta. El regulatorio arenero es digamos intentar de abrir el mercado a un producto nuevo que no sea, digamos, es prohibido regularmente, pero digamos, tienen que tener como la parte de que tienen que certificar y tener la prueba de seguridad anteriormente desde el emprendedor y, digamos, hay necesidad de realizar la preparación y que gobierno que necesita y cuáles son las guías y cuáles tienen que ser los puntos calculados. Digamos, esa página lo pasamos. Entonces, hablando de regulatorio arenero, hay como un caso que siempre se habla en gobierno coreano. Ese caso habla de los la parte de producción de autos.
Por ejemplo, digamos, hablamos de Inglaterra, que ellos habían sido, digamos, el país de comercialización de automóvil. Entonces, si ustedes miran quién es el país que comercializó más el automóvil, ustedes acordarán de Alemania, pero digamos, en caso de Inglaterra, ha sido como el principal porque tuvo un acto de bandera roja y digamos los usuarios de los carros había sido como una parte interesada que sería digamos el carretero porque digamos le influían el empleo como tal. Entonces el Parlamento de Inglaterra decía que iba a correr más de 4 millas por hora, que sería 6 kilómetros por hora, tiene que tener alguien o digamos un conductor que siempre tiene que tener una bandera roja para correr en las vías. Entonces, por esa misma razón, no fue utilizado tanto los automóviles y las partes interesadas siempre influyen a las políticas generales también y siempre es un ejemplo que nosotros utilizamos para la actividad de utilizar el regulatorio de arenero. Tenemos que tener maneras nuevas para desarrollar y digamos, eso sería mi presentación. Gracias.